Primer de tot, donar-vos la bona tarda i la benvinguda a la quarta i última taula rodona del cicle sobre doble discriminació, taula rodona Malalties orgàniques i persones invisibles, organitzada pel grup de treball de Psicologia i Discapacitat de la secció de Psicologia de la Intervenció Social. La taula rodona inicial anirà a càrrec del ponent Jordi Cruz i la posterior conferència serà impartida pel Diego Javier Velasco, la Ruth Barriegos i el Ricard Pons. I com veieu, l'activitat serà coordinada pel Daniel Ebasta. El Daniel és especialista en acompanyament en processos del dol per pèrdues, defunció, malalties, separació, en reorganització de projectes vitals i professionals, tractament de persones addictes a substàncies i a socioaddiccions, orientació del gènere i afectiu sexual, trastorn de l'ansietat i de l'estat d'ànim i habilitats parentals. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part d'exposició i una última part destinada al torn de preguntes. Com que l'activitat serà gravada, informar-vos que durant el torn de preguntes final només podreu intervenir a través del xat que trobareu disponible a la barra d'eines, a la part inferior de la pantalla. Així, les vostres consultes o preguntes seran exposades en veu alta per part del Departament de Formació del COP. Així doncs, iniciem el cicle amb la presentació de la conferència a càrrec del Daniel Ebasta. Et cedeixo la paraula, Daniel, gracias. Gracias, Ana. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están participando y han querido interesarse a este tema que hemos querido presentar desde el grupo de Psicología y Discapacidad del Colegio de Psicología. Gracias al colegio que nos permite poder presentar un contenido tan interesante y gracias también a los ponentes que han aceptado nuestra invitación y que muy amablemente han querido compartir conocimientos, experiencias y seguro que vamos a pasar estas 2 horas con mucho interés y vamos a salir de esta sesión sabiendo más y comprendiendo aún más. No hablaré mucho más. Nos habría gustado poder hacer una mesa redonda en formato presencial y esperemos que podamos volver pronto a compartir mesa y a compartir abrazos y estrechar manos y que el colegio también nos permita técnicamente hacerlo. Bueno, voy a presentar ya directamente el primer ponente y a continuación los demás. Jordi Cruz Villalba es fundador y director de la Asociación San Filipo de España desde 2003. También es patrón de la Fundación de FEDER, Fundación Federación Española de Enfermedades Raras. Es paciente experto en distintos comités nacionales e internacionales. Miembro del Comité de Genética Clínica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y asesor de empresas de biotecnología y de diferentes asociaciones de pacientes. A continuación hablará la Ruth Barriego, que es psicóloga para el Departamento de Justicia y asesora penal para menores. Y a continuación el presidente de la Asociación Catalana Colitis Ulcerosa de Cataluña, el señor Ricard Pons i Pico. Y finalmente, para finalizar esta mesa redonda, Diego González Velasco, presidente de la Xarxa Iberoamericana de Turismo Accesible, miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo y miembro de la Junta Directiva de miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo. También es socio fundador de AFES Turismo International Consulting, miembro de la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Damos la palabra al Jordi Cruz y a disfrutar de tanta sabiduría y de este regalo que nos hacen estos ponentes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias también a los compañeros de mesa. Gracias a los oyentes y, como no, al Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.
Para mí es una oportunidad buena el poder explicaros pues la ponencia pues que me habéis pedido y bueno, y es un placer, seguro que lo trabajamos bien. Bueno, pues quería primero de todos, pues bueno, vamos a hablar de la doble discriminación de las malaltías orgánicas y personas invisibles, ¿vale? Y como ha dicho Daniele, pues pertenezco a la Federación Española de Enfermedades Raras en la Fundación, como patrono de la Fundación, y sí, pues soy director de la asociación MPS Lisosomales, que empezó con San Filippo, que es lo que ha comentado Daniel. En las enfermedades raras lo que tenemos es una gran invisibilidad en muchas cuestiones y por eso requerimos, ¿no?, de un movimiento asociativo importante. Yo voy a trabajar para explicaros estas cuestiones, el estado de situación, del impacto que tienen estas enfermedades, tanto el diagnóstico y tratamiento como el impacto social, y también hablaremos después del movimiento asociativo, una necesidad imperiosa, ¿no?, y el papel que juegan los pacientes. Comentarles que en el estado de situación pues tenemos en estas enfermedades minoritarias pues que el 28% pues tarda entre 7 o más años para recibir un diagnóstico y un 38% pues lo ha recibido erróneamente, ¿no? O sea que el desconocimiento es algo muy importante que se juega aquí, ¿no? El 61% de los pacientes se les había negado o se habían enfrentado a retrasos para acceder a tratamientos, ¿vale? Y el promedio de años que se tarda pues son entre 8,71 años, ¿no? En el 34% reportó tener problemas de acceso a tratamiento como consecuencia del retraso de diagnóstico, ¿no? La mitad de las personas han sufrido ese retraso, ¿no?, en 4 años, según recoge el estudio En Serio. Hemos hecho grandes trabajos para conseguir información en el movimiento asociativo y en las familias afectadas y saber cómo les ha impactado el día a día de estas enfermedades que ya veremos más adelante, ¿no? Un 30% sufrió un retraso de diagnóstico de más de 5 años, mientras que casi la mitad recibió al menos un diagnóstico erróneo, ¿no? Esto es lo que marca esta diapositiva y como ven, pues el retraso es importante y la falta de poder atender a estos pacientes con algún tipo de tratamiento, pues si no hay diagnóstico, pues es delicado, ¿no? Aquí tenemos pues que en 2017 el 20% de los casos han sufrido un retraso superior a los 10 años, o sea, estamos distribuyendo por porcentajes, ¿no? Y en este caso, pues ese porcentaje pues se ha demorado entre 4 y 9 años, ¿no? O sea que tenemos un 15% que necesitó ayuda psicológica en esta situación, un 31% sufrió un agravamiento de la enfermedad, otro 30% no recibió apoyo o tratamiento y el 18% recibió un tratamiento inadecuado. Fíjense qué cuestión, ¿no?, para tratar. En cuanto a tratamiento, vemos que el 47% de las personas con enfermedades poco frecuentes no tiene tratamiento o si lo tienen lo consideran inadecuado. Aquí tenemos pues un enfoque de lo que fue en el año 2009 con un 25% y en este caso en el 2017 con un 35%. Vemos también que, y si no hay tratamiento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este tipo de pacientes con enfermedades minoritarias, pues la única manera de poder mejorar su situación es a través de estas terapias, logopedia, fisioterapia, cuidados, psicología, como no, rehabilitación, educación, ¿no? Y muchas de estas cuestiones no están cubiertas por la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Y también la dificultad que tenemos en las 17 comunidades autónomas que marcan en este país, que realmente cada una pues tiene una manera de funcionar, con lo cual tenemos una inequidad bastante grande en el abordaje y terapia de este tipo de enfermedades. El impacto social, pues realmente
aquí vemos una serie de puntos. Una cosa importante es la incertidumbre ante los distintos aspectos relacionados con la enfermedad. En el estudio READ Community se llevó a cabo un estudio con diferentes afectados para recoger datos y vemos que un gran porcentaje tiene una ansiedad en cuanto a pacientes, pero si son a cuidadores, vemos también que un 88% tiene también un impacto importante, ¿no?, de ansiedad. También la soledad, ¿no? Vemos que es otro punto importante conjuntamente con la depresión. O sea que hablamos de 3 situaciones muy delicadas. La falta de control a nivel personal y a nivel social por la enfermedad obliga a modificar las circunstancias de la vida de las personas, con la familia, con su trabajo. Hay un rechazo social muy grande, una pérdida de autoestima y aislamiento, un sentimiento de ser único, un desamparo, desorientación e impotencia, y la ansiedad y el miedo y la angustia a tener estas situaciones y cómo abarcarlas. También en este impacto en las enfermedades raras alcanza un valor muy importante y muy grande en el ámbito familiar, ante el desconocimiento que rodea la situación de la enfermedad, la falta de protocolos, la escasez de tratamientos y la falta de información sobre este tipo de cuidados, ¿no? Y el impacto psicosocial se une también el impacto económico, ¿vale?, y el impacto laboral en las figuras del cuidado. Cuanto al impacto económico, tenemos muy claro que la vivienda es uno de los puntos importantes también, ¿no?, porque en muchas circunstancias hay que adaptar esa vivienda. El transporte, los vehículos, tenemos que las familias cambiar de vehículo o intentar hacer lo posible para que minimizar el impacto de esta enfermedad. Y luego la asistencia personal, la ortopedia, tratamiento médico y medicamentos, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se ha ido, pues, bueno, en porcentajes, tanto 2017 en cuanto al año 2009, que hubo también un estudio, como hay la diferencia. Pero aún nos queda mucho por batallar. El movimiento asociativo es importantísimo, es una de las cosas que tenemos en Cataluña, sobre todo. Tenemos un gran número de asociaciones de pacientes que realmente hacen una labor impresionante, ¿no? Hay muchas necesidades en todas las asociaciones de pacientes y que desde la Federación Española de Enfermedades Raras recogemos, ¿no? En estas necesidades están los medicamentos de alto impacto, necesidades de mayor equidad en el acceso al tratamiento, el desconocimiento, el retraso en el diagnóstico, los retos que tenemos en la investigación y retos de inclusión social, escolar y laboral. Estas cuestiones son todas similares en las asociaciones de pacientes. Independientemente, cada entidad tiene luego unos objetivos referentes a dedicarse más en el trabajo hacia esa propia enfermedad, ¿no? Si vemos en la evolución, en el movimiento asociativo, en el año 97 se creó la Organización Europea de Enfermedades Raras, EURORDIS. En el 99 se creó FEDER, la cual represento, y en el 2013 empezó la Alianza Iberoamérica, ALIBER, de enfermedades raras, y en el 2015 la Red Internacional de Enfermedades Raras, RDI. Si vemos la evolución del movimiento asociativo en España, y que en el año 99, como les decía, se fundó, empezó con 6 asociaciones y a día de hoy, justamente, pues en el año 2022, tenemos 400 asociaciones afiliadas a la federación, ¿no? Y si vemos el trabajo en red, lo importante que es con lo que les he mencionado, pues realmente todos nos coordinamos y trabajamos de alguna manera para tener un sentido, ¿no?, en el movimiento asociativo y poder ayudarnos entre todos. Qué importante que es ese trabajo en red. En España, aquí ven un poco la distribución, donde en Cataluña tenemos 68 asociaciones de pacientes afiliadas. Hay más, pero 68 están actualmente con datos de marzo del 2022. Desde nivel internacional hasta el estatal y el autonómico,
pues vemos también lo importante que es ese trabajo en red, como les decía, y poder coordinarnos bien con las administraciones o con los grupos parlamentarios y el Senado, el Congreso de los Diputados, etcétera, donde se toman las decisiones más importantes para que realmente cambien, ¿no?, la situación de las enfermedades que nos ocupan. Y qué importante que es también pues, los objetivos de desarrollo sostenible. Las enfermedades raras tienen en cuenta todo esto, ¿no? Y es una necesidad que vamos hacia los años futuros, 2030, para tener, pues eso, la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre, energías renovables, consumo responsable, ya saben ustedes, ¿no?, la paz y justicia, etcétera. Todo va en círculo a los objetivos principales en el desarrollo sostenible de las enfermedades raras. Se quedó ahí parada. En cuanto a FEDER, ¿qué es FEDER? Pues la Federación Española de Enfermedades Raras cubre a 400 entidades miembros de la federación y otras entidades que no están. Damos visibilidad a más de 3 millones de personas afectadas por estas enfermedades en España, unas 400.000 en Cataluña, y bueno, hay más de 100 entidades colaboradoras, 50 profesionales al servicio de las entidades, y los proyectos y servicios están divididos en 3 áreas muy importantes, ¿no? Las estrategias que nos basamos son en las personas, en los socios y en la sociedad, ¿no? Como puntos importantes en las personas y lo que realizamos, pues está el servicio de información y orientación, la atención psicológica, la asesoría jurídica, la atención educativa, la atención a casos sin diagnóstico y la formación a profesionales. En cuanto a los socios, tenemos un servicio de asesoría, una formación para el movimiento asociativo, recursos para la gestión de entidades, convenios para asociados, participación asociativa y servicio de difusión. Y la sociedad, como es importante proyectar hacia la sociedad, pues hay grandes campañas de sensibilización, la incidencia política y movilización social es importantísima, la inclusión, canales de información, actividades de divulgación y la investigación y el conocimiento. El papel de estos pacientes, uno de ellos, como hablábamos, es la visibilidad, ¿no? Y cuando es la celebración el 28 de febrero o 29 del Día Mundial de las Enfermedades Raras, todos los países en el mundo, con las diferentes organizaciones, hasta incluso las asociaciones de pacientes, forman parte de ese movimiento para dar luz a este tipo de enfermedades, ¿no? Hay más de 100 países unidos en el Día Mundial, más de 4.000 impactos en los medios de comunicación, hay adhesiones institucionales, en las redes sociales son muy importantes porque el impacto es grandísimo. Fíjense, 50.000 seguidores en Facebook o 30.000 en Twitter, un movimiento pues importante, ¿no? Y el desarrollo del conocimiento a través de proyectos y servicios pioneros, pues en el 99 empezamos con no tener respuestas ni referentes, ¿no? Y ya en el Servicio de Información y Orientación vimos que en el 2001 se constituyó esta oportunidad para dar y apoyo a las familias y los pacientes. En el 2020 nuestro servicio de atención directa dan respuesta a 60.000 familias y casi 1.000 profesionales. Hemos hecho diferentes publicaciones y una de ellos es lo que recoge el estudio en serio del año 2017 en adelante. Le impulso a la investigación. También otra de las cosas a destacar es que ahora no paramos de escuchar que el paciente y la familia debe estar en el centro, ¿no? En la investigación también es importante el punto de vista de los pacientes, ¿no? Ver esa perspectiva. Ante las dificultades metodológicas y éticas, incluir la perspectiva del paciente es muy importante. Fíjense que solo un 13% participa en el diseño y desarrollo de investigaciones, o un 26% colabora
en la identificación de pacientes ante la falta de conocimiento e información, o ante la falta de interés científico en enfermedades raras, ponen en valor la importancia de esta investigación y el 31% difunden los proyectos de investigación. Y ante la falta de sostenibilidad económica, captación de fondos destinados a la investigación, el 25% captan fondos para sufragar la investigación. En este sentido, hay que agilizar ese proceso hacia el diagnóstico, impulsando nuevas vías en el desarrollo y diferentes campañas, ¿no? Cuando hemos hecho incidencia política también, Sanidad en algún momento pues ha hecho alguna cuña en el sentido de que aporta tanto dinero a la investigación de las enfermedades raras. No paramos de exigir y pedir que se investigue en estas enfermedades y también que se busque la manera de encontrar diagnóstico a estas enfermedades, ¿no? Importante es trabajar en alianza, como decía, y hay un programa, por ejemplo, de casos de enfermedades raras sin diagnóstico, que lo lleva el Carlos III, y también junto con el CIBERER el programa de enfermedades no diagnosticadas. En esto pues se reportan casos para ver o buscar diagnóstico, una diana, ¿no? Y también investigando y conociendo sobre el programa europeo para resolver los casos sin diagnóstico y el grupo de trabajo para los casos sin diagnóstico también a nivel internacional. También participamos. En las políticas específicas en enfermedades raras nos hace falta impulsar esas políticas, como decía antes. En el 99 no había ningún marco normativo hacia esa referencia a las enfermedades raras, pero en el 2009, que tuvo una actualización en el 14, se crea la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud. En el 2017 se crea el Europlan, en la que somos impulsores los pacientes, y se impulsa con la conferencia Europlan, tanto en 2017, que fue avanzando en los años. En el año 2020, en esta campaña de FEDER hacia 2030, pues celebramos la primera conferencia Foresight. Y dentro de todas las, todo el impulso europeo estratégico, ¿no? Y también buscamos nuevas fórmulas de atención sanitaria. El impulso de esta atención en red es muy importante. Si en el 99 reclamábamos centros de referencia, pues a día de hoy ya tenemos un cambio importante, pero va demasiado lento, siempre lo decimos. Y bueno, y como ven en el año 2016, las diferentes comunidades autónomas pues habían creado su Real Decreto y también desde el gobierno designado diferentes CESUR, centros de servicio y unidades de referencia. En el 2017 se da impulso a las redes europeas de referencia, European Reference Network, que realmente pues está haciendo una gran labor en el impulso de las enfermedades raras. En cuanto a registros, en el 99 reclamábamos necesidad de tener registros, datos, biobancos, algo que era difícil, ¿no? de pensar que se podría conseguir y en cambio pues en el 2011 al 14 se crea la Red Española de Registro de la mano del Instituto de Investigación Carlos III. En el 2015 se publica el Real Decreto que crea y regula el registro estatal de enfermedades raras, ¿vale? Algunas organizaciones de pacientes impulsan también sus propios registros con datos importantes de conocimiento y aunar esfuerzos, ¿no? Y en cuanto al desarrollo de la atención integral, pues la verdad es que las enfermedades raras requieren de una atención multidisciplinar y un cuidado y un conocimiento en cuanto a estrategias, buenas prácticas y procesos de coordinación, ¿no? Y realmente el servicio, por ejemplo, de rehabilitación, fisioterapia, es el servicio que se encuentra más profesionalizado y cuenta con un 80% de profesionales contratados por la propia entidad, seguido del servicio de información y orientación con un 78% y un 70% el apoyo del servicio psicológico. Las asociaciones hay que tener en cuenta
que las asociaciones juegan un papel muy importante y ofrecen estos servicios en la mitad de los casos o más a otros usuarios no socios de su entidad. En cuanto a mover el tratamiento y conseguir esfuerzos en tener opciones de tratamiento, hay una motivación importante en España y realmente hacemos todo lo posible. Si ya en el 99, fijándonos en ese inicio de la entidad, no había datos ni información sobre ello, en el año 2000 se crea el reglamento 141/2000 del Parlamento Europeo y de su Consejo y nace la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos en España, donde también hace una gran labor en impulsar y presionar hacia la aprobación de medicamentos. Fíjense que en España, por ejemplo, tenemos 56 tratamientos financiados por el Sistema Nacional de Salud, cuando en otros países hay cerca de 200 y que realmente no tienen en España designación o no tienen financiación, lo cual muchos pacientes pues, no tienen opción a tratamiento, ¿no? Esto nos preocupa, debemos ser igual a Europa y estar a la altura. Y nada más, y darle mucho las gracias a todos por escucharme y estoy a vuestra disposición. Bueno, ¿por dónde empezar, Jordi? Pones encima de la mesa distintos temas, varios temas muy relevantes y algunos me hacen recordar otros temas que también se comentaron en las otras mesas, ¿no? Otras mesas redondas. El desamparo, el desamparo percibido por parte de las familias y para las personas que sufren la enfermedad, un desamparo que debería estar cubierto por un sistema sanitario que poco llega a hacer, poco puede hacer, ¿no? Hablamos de recursos ya básicos, ¿no? Recursos económicos, o también se me ocurre pensar, y esto igual lo dejo como pregunta, lo podemos comentar tal vez después, porque me impresionó, ¿no? En el 2020, 60.000 personas atendidas, ¿no? Familias atendidas y 1.000 profesionales, ¿no? O sea, hay una grande necesidad de saber y me pregunto, ¿cuánto de este saber consigue llegar a nuestro médico de cabecera? ¿No? Y ahí, y el azar, ¿no? Esta pregunta que hago con el retraso en el diagnóstico, ¿no? ¿Cuánto saber podría trasladarse, ¿no? al médico que es, ¿no? Lo tenemos en nuestro barrio y sí, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos muchos de nosotros cuando llegamos a un diagnóstico después de demasiado tiempo, ¿no? Sin poder tener un tratamiento en el tiempo oportuno. Y entonces, ¿no? esta cierta desconexión que hay entre quien sabe mucho, que sois vosotros, los investigadores, y vosotros como federación y tantas asociaciones, y cómo va llegando ese saber para poder tener un diagnóstico cuanto más rápido posible. Y qué tipo de desatención o distracción está en el sistema administrativo que financia tan pocos tratamientos también. Bueno, lo dejamos ahí para después. Esperemos que podamos hablar de tiempo y seguro que otros ponentes también
nos echarán un cable. Paso la palabra a Ruth Badiego. Recuerdo que es psicóloga para el Departamento de Justicia y asesora penal para menores. Y Ruth, gracias, y tienes la palabra para consigues darle algún problema de audio. Vale, igual dejamos que Ruth solucione su problema técnico, ¿sí? Y Ricard, ¿podrías presentar tu ponencia? Recuerdo que Ricard Pons Pico es presidente de la Asociación Catalana Colitis Ulcerosa y mucho tendrá por comentarnos también. Si estás listo, Ricard, te damos la palabra. No puede activar el micro, Ricard. No sé si Ana puede hacerlo, Ana, desde el colegio. No. Bueno, seguimos. No sé si Diego está en la misma situación de Ricard. Si puede activar su micro. Sí. Sí, Diego, ¿estás? Vale. Pues mientras que arreglemos estos problemas técnicos, pasamos la palabra a Diego González Velasco. Recordamos que es presidente de la Xarxa Iberoamericana de Turismo Accesible y miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo y miembro de la Junta Directiva de miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Además es socio fundador de Access Turismo International Consulting, miembro de la Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal. Diego, cuando quieras y puedas. Sí, gracias, Daniele. Gracias al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña por esta invitación. Y bueno, es un poco raro, como han oído en mi perfil, que yo normalmente hablo de turismo accesible para personas con discapacidad, pero entendía que podía ser interesante darles mi visión o mi versión, como se suele decir, de los hechos. Y en este caso, hablarles de algo que denominamos la discapacidad invisible. Si todos ustedes ahora me están viendo, todos los que están se estarán preguntando cuál es mi discapacidad o si tengo alguna discapacidad. La tecnología nos permite a algunos disimular, o por lo menos aquellos que somos usuarios de silla de ruedas nos permite disimular o de alguna manera que no se perciba nuestra discapacidad. Yo de lo que les quería hablar hoy aquí es precisamente de eso, de la doble discriminación que sufren las personas con una discapacidad invisible. Hace 34 años que dedico mi vida en general a las personas con discapacidad, particularmente en el mundo del ocio y del turismo, para este colectivo de población. Y hace 7 años que fui diagnosticado como enfermo de esclerosis múltiple. Actualmente soy usuario de silla de ruedas. Por lo tanto, creo que tengo una doble visión, la visión del pre y la visión del durante. El pre es
he vivido, convivido con cientos, con miles de personas con discapacidad de todo tipo antes de que yo estuviese en esta condición de discapacidad. Y actualmente la percepción que uno tiene de la discapacidad desde la propia discapacidad, valga la redundancia. Durante estos 34 años he podido ser testigo de que hay una serie de discapacidades que de alguna manera no son percibidas, no son de alguna manera visibles, y esto hace que se produzca una doble discriminación. Yendo a algunos ejemplos, y podría haber otros muchos, podría hablar de todas aquellas personas que tienen fibrosis quística, de todas aquellas personas, por ejemplo, que tienen esclerosis múltiple en sus primeras fases. Podría hablar de las personas con discapacidad sensorial, los sordos. Podría hablar de los autistas y podría hablar de otros colectivos de población que hoy en día no, digamos, podemos detectar como personas con discapacidad, ya que su discapacidad, como he dicho, no es visible. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con estas personas? Pues estas personas normalmente en el mundo de la discapacidad encontramos tres tipos de barreras a las que este colectivo tiene que hacer frente cada día en su vida. En algunos casos son barreras físicas, en otros casos son barreras sensoriales o de la comunicación. Generalmente estas barreras de la comunicación o sensoriales las sufren aquellas personas que tienen esa discapacidad sensorial. Luego tenemos una tercera barrera que quizá es de la que menos se habla y que según la Organización Mundial del Turismo es la que más sufren las personas con discapacidad, que son las barreras actitudinales. Estas barreras las sufren doblemente aquellas personas que tienen una discapacidad invisible. Entre ellas están, por ejemplo, las personas con una discapacidad orgánica. Algunos de los ponentes que hoy están conmigo, pues nos pueden hablar de esa situación. Por ejemplo, ¿qué sucede si en un momento determinado yo tengo una esclerosis múltiple en una fase inicial? Puede suceder que tenga fatiga, que tenga dolor crónico, que tenga, por ejemplo, incontinencia, o que tenga, por ejemplo, pues depresión u otras patologías que aparentemente pues, no son visibles. Les voy a explicar claramente qué es lo que sucede. Ante la mayoría de los que no reconocen o no quieren ver que tengo esa discapacidad, uno, me tengo que justificar y además tengo que demostrar que tengo esa discapacidad. En ningún sitio, por ejemplo, en el transporte público, pone que hay un asiento reservado para personas con discapacidad invisible. En ninguno. Pone una silla de ruedas y desafortunadamente ese símbolo de accesibilidad, ese símbolo internacional de accesibilidad, el SIA, pues ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque no todas las personas con discapacidad son usuarios de silla de ruedas. En el caso, por ejemplo, de otras discapacidades, hablamos, por ejemplo, de las personas con autismo, pues todos sabemos en un momento determinado cuál es el... Yo conozco o he conocido a lo largo de estos 34 años casos en los que los padres, por ejemplo, han sido, por ejemplo, llevados a una comisaría porque la gente pensaba que estaba pegando al niño.
o porque el trato que le estaba dando al niño no era el adecuado. Ahí hay que justificarse, oiga, es que mi hijo tiene una discapacidad, es autista, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos hablando de que estamos mirando a las personas por la tapa del libro y no por el libro. En el caso de la discapacidad invisible, la situación se agrava. Ante todo esto, decirles, por ejemplo, hechos. Uno de los colectivos más numerosos, por ejemplo, en Estados Unidos, por dar un dato, en cuanto a la discapacidad, son aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, de riñón. Las personas que tienen problemas de riñón, necesitan diálisis, no son aparentemente personas en las cuales uno puede percibir su discapacidad. ¿Vale? Es uno de los colectivos más numerosos. Cuando preguntamos en Estados Unidos cuál es el colectivo más numeroso, cuál es el tipo de discapacidad más numerosa, por ejemplo, en Estados Unidos, y ellos nos dicen las personas con enfermedades de riñón. Claro, nos quedamos sorprendidos. Pero claro, todas esas personas suman, digamos, o son partes de un gran colectivo que en un momento determinado, por no tener el cartel o la camiseta de soy persona con discapacidad, se encuentran con el doble de dificultad. Yo estoy controlando mi tiempo para que todo vaya bien. Por eso miro de vez en cuando, pero estoy mirando el tiempo. Ante todo esto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, personas que están afrontando una enfermedad y que a todo lo que supone esa enfermedad o esa discapacidad hay que sumarle todo lo que representa ese aislamiento en cuanto a no reconocimiento por parte de la sociedad de su discapacidad. Esto lo hemos podido vivir claramente cuando, por ejemplo, una persona se acerca en un momento determinado y no guarda la fila o la cola para poder entrar a un lugar público que tiene, según la normativa, digamos, preferencia, pues se ha encontrado que el resto de la gente pues se encuentra diciéndole qué hace, que no sé, o sea, no tenemos esa costumbre de preguntar. Ha sucedido también en algunos casos que cuando una persona se baja de un vehículo con un carnet, o sea, perdón, con una tarjeta de aparcamiento reservado para personas con discapacidad, que se le pregunte incluso por la policía por qué tiene usted esa tarjeta de aparcamiento. Bueno, en definitiva, lo que quiero trasladarles es el principio de la doble discriminación, hasta tal punto que en algunos países, como en Estados Unidos, existe una asociación que se llama Asociación de Personas con Discapacidad Invisible. Uno de los colectivos también más importantes y que hay que mencionar porque así son las personas con discapacidad auditiva. Si nosotros estuviéramos en un momento determinado en una habitación, en una sala, y no preguntásemos, no nos de alguna manera interrelacionásemos entre nosotros, podríamos pasar toda la tarde y no saber que en esa sala hay 2 o 3 personas con discapacidad auditiva. Suele pasar. Las personas con discapacidad auditiva generalmente, mientras no muevan las manos o mientras no se comuniquen o se intenten comunicar, no son percibidos. Es un grupo que incluso tiene la etiqueta de personas con discapacidad invisible. Ellos, de alguna manera, no llevan esas camisetas de soy sordo. Ya para ir avanzando, ¿qué es lo que de alguna manera todo este movimiento, todo este grupo de personas están reclamando? Están de alguna manera pidiendo. 1, concienciación. Es decir, concienciación es conocimiento. Es decir, sabemos que no todo el mundo nace enseñado o no todo el mundo, de alguna manera, sabe sobre la discapacidad, pero quizá es mejor preguntar. Siempre en el mundo de la discapacidad, siempre se ha dicho, antes de ayudar, pregunta. Pero en caso de duda, también pregunta. ¿Qué quiere decir? En un momento determinado es importante preguntar
y preguntar para aprender. Aprender cuál es el tipo de discapacidad que tiene esa persona, qué necesidades tiene esa persona y en último caso, cómo le puedo ayudar. Sensibilizar. Sensibilizar es una palabra maravillosa porque de alguna manera hace que la diversidad, hace que los diferentes, hace que la diversidad sea de alguna manera entendida y sea incluida. Eso es la sensibilidad. Es decir, en un momento determinado, una persona, les puedo asegurar que, por ejemplo, hay situaciones, todos ustedes seguramente que han visto muchas películas o muchas situaciones en su vida real, pero que una persona se pueda quedar en el centro de un paso de cebra parada de repente, porque en un momento determinado esa persona está sufriendo un problema, es real y hay que preguntar. No hay que tocar el claxon, decirle que se aparte, es decir, porque tenemos prisa, porque queremos llegar, pero delante de nosotros hay una persona y no la estamos entendiendo. Vuelvo otra vez. Y por último, la inclusión, que es el objetivo de todos los que estamos aquí seguramente en el día de hoy. Inclusión. ¿Qué significa inclusión? Ni integración, a ver, ni, digamos, en un principio hablábamos siempre de incluir, o sea, perdón, de integrar. Integrar no es la palabra adecuada es incluir. Es decir, las personas con discapacidad, sea cual sea su discapacidad, tienen un problema, que es la inclusión, porque no somos de alguna manera aceptados según los estereotipos, según las condiciones, o por lo menos no todos. Y en el caso de la discapacidad invisible es mucho peor, porque hay muchos centros de empleo donde están trabajando, estoy seguro, y podría asegurarlo, miles de trabajadores que en estos momentos están planteándose si decir a su, digamos, jefe o a sus responsables que si decirles si tiene, o sea, que tiene una discapacidad, sea una esclerosis múltiple, una fibromialgia o cualquiera. Y eso es algo por lo que debemos trabajar o en contra de lo que debemos, no tendría que tener ninguna duda, pero nuestra sociedad de alguna manera les impone o nos impone ser el primero, ser el mejor, y consideramos que en el momento que podamos decir que tenemos una discapacidad porque él no nos está percibiendo como tal, como persona con discapacidad, él en un momento determinado, es decir, el empresario, puede tomar medidas en el sentido de no va a ser productivo, no va a rendir o no va a ser competitivo y al final pues encontrarse con la puerta, ¿no? En definitiva, es un mundo mucho más, hay mucho por hablar, hay mucho más de lo que yo he podido explicarles en este poquito tiempo. Simplemente les he mostrado una ventanita, pero sí que es importante y sobre todo desde el punto de vista y desde el espacio que hoy nos trae aquí, que es el Colegio Oficial de Psicólogos, que desde la parte de el tratamiento emocional estemos encima de este colectivo de la discapacidad invisible, porque el afrontamiento de la discapacidad y la convivencia con la discapacidad, les puedo asegurar que en muchos casos es muchísimo más dura que aquellos que viven la discapacidad de forma visible. Muchísimas gracias. Ahora sí, perdona. Gracias a ti, Diego, por tu aportación. Y parece ser que aquí entre un tema que es
la comunicación, ¿no? O sea, la relación entre la visibilidad, la capacidad de visibilización y la comunicación entre la persona que tiene una discapacidad y el otro, ¿no? A menudo, bueno, en nuestro trabajo como psicólogos, no hace falta tampoco ser psicólogos, los psicólogos preguntan para saber, ¿no? Y a menudo a mí me pasa decir, bueno, dejémonos de hipótesis, ¿no? Dejémonos de, si quieres saber, pregunta. Y tal vez la persona que ve a aquella persona que se salta ¿no? la cola por X motivo, porque necesita sentarse, necesita entrar antes y ni recibe ninguna pregunta, ni nadie le va a preguntar, ¿usted necesita algo? ¿Hay algún motivo? ¿No? Se activa la indignación. La indignación, el silencio y tal vez por ser prudente o por no querer, ¿no? Saber más. Pero a menudo también, a menos con las personas con discapacidad con las que interactúo, ojalá le preguntaran algo. O sea, la persona con discapacidad a veces está más lista de lo que los demás podían pensar para recibir una pregunta, y la pregunta no crea molestia, no desestabiliza, pero yo te enseño, me vuelvo visible, ¿sí? Pero y no tengo ningún problema en decirte, necesito sentarme porque estoy fatigado, ¿sí? Tienen asumida su discapacidad y no tienen ningún problema en manifestarla, siempre que encuentren un entorno que sea, que lo perciban como un entorno que sepa comprender. Yo creo que Ricard y la Ruth podrán decirnos algo más al respecto. Y hemos solventado los problemas técnicos y volvemos con la Ruth, si os parece bien. ¿Te parece bien, Ruth? Sí, muy bien. ¿Se me oye y se me ve bien? Sí, te vemos bien, te vemos bien. No vuelvo a presentarte porque ya... y con ganas de escuchar tu aportación. Gracias, Ruth. Vale. Bueno, primero perdón por los problemas. He entrado, he salido y me he perdido parte de la ponencia de mi compañero, pero sí que ha habido algo que me ha resonado mucho, y es cuando ha comentado de que la gente se queda con la portada del libro y no con el libro, ¿no? Que con lo que hay dentro, porque yo siempre digo que la gente se queda con el chasis del coche y no con lo que hay dentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos mucho en común. Parte de lo que él ha dicho, yo lo estoy sufriendo y lo voy a comentar ahora. Primero de todo, pues agradecer al colegio. Como has dicho tú, ya no falta presentarme, pero sí que quiero comentar que yo soy psicóloga, sí que trabajo en el Departamento de Justicia, pero yo he trabajado muchos años dentro del sector de la diversidad funcional, tanto como psicóloga como directora. Aparte, esto me ha posibilitado tener una doble visión, que es como profesional, pero también como persona afectada de una enfermedad rara, de una enfermedad orgánica, que es un trastorno genético y hereditario, como es el síndrome de Marfan. ¿Vale? Entonces sí que quería destacar esta doble visión que yo siempre he tenido y que yo creo que me ha servido de mucho en los trabajos que he desempeñado. Solamente comentar brevemente qué es el síndrome de Marfan, ya que me dejáis este espacio para dar la visibilidad. Es una enfermedad que solo afecta a 1 de cada 5.000 personas.
como ya he dicho, es un trastorno genético y hereditario que afecta a los tejidos conectivos de diferentes estructuras, esqueletos, ojos. Como todo síndrome, hay más y menos afectación. Lo que hay que entender es que los tejidos conectivos están formados de proteínas que sirven como pegamento de las células, dando forma a los órganos. Una de estas proteínas es la fibrilina y precisamente el síndrome de Marfan lo que tiene es el resultado de un problema en este gen, en el gen de la fibrilina. Yo siempre pongo la analogía que es como un chicle. No es, al tener el problema en este gen, los órganos, al dar forma en los tejidos a los órganos, caen un poquito, es como que se van, es como un chicle que no se sustentan bien, ¿vale? Entonces, bueno, como todo síndrome, afecta más o menos y mi nivel de afectación es a nivel de cardiopatía. Entonces, cuando yo pensaba en hacer esta mesa, cuando fui invitada, pensaba en la palabra invisible, ¿no? Y a mí me resonó muchísimo. Primero porque es la primera vez en 14, 15 años de carrera que alguien me invita, ya no como ponente, sino como participante, como oyente, a una mesa de enfermedades invisibles, ¿no? Y me resonó muchísimo porque tener una enfermedad invisible puede producir una frustración, como ya ha comentado mi compañero, constante, dado que comporta unas limitaciones que el resto de personas no intuyen simplemente porque esta diversidad funcional no es visible a sus ojos muchas veces, ¿no? Como puede ser mi caso. Esto comporta situaciones de auténtica vulnerabilidad, como por ejemplo en mi caso. Tengo una cardiopatía que me impide estar en una bipedestación, es decir, estar de pie durante mucho tiempo, una bipedestación prolongada. Entonces, bueno, se me han dado casos que no poder haber hecho una cola, estamos hablando de una cola de una tienda de productos básicos, de bienes básicos como es la comida o como es el vestido. Todos recordamos después de la pandemia que había colas que daban la vuelta a la tienda. Todos lo recordamos esto. Pues a mí me ha pasado en estar en la cola y no poder estar pues, la hora de cola o los 3/4 de hora de cola o la media hora de cola que duraba, ¿no? Y ponerme en contacto con algún personal de la tienda para pedir que se me adaptara al proceso de compra y enseñar mi tarjeta acreditativa de persona con discapacidad. Y al final, bueno, han habido casos en que me han adaptado el proceso de compra dejándome paso, o incluso hubo una tienda en la que se me facilitó una silla dentro de la tienda para poder esperar mi turno sentada, pero hay veces que no. Hay veces que lo que tú recibes es, bueno, si los que están en la cola delante de ti te dejan pasar, al final estás en una posición de auténtica indefensión, ¿no? Y de discrecionalidad del que te atiende, ¿no? Porque, bueno, pues a veces te la adaptan y a veces no. Y aquí me gustaría puntualizar que a nivel legal, como no existe una relación jurídica entre el comprador y el vendedor, no hay ninguna norma que obligue a adaptar nada, ¿no? Entonces, a nivel privado, la empresa de Carlos, la empresa que sea, es que ahora no quiero estigmatizar, la empresa que sea privada, te puede decir existe libre mercado, eres tú como compradora la que has escogido a venir a mi tienda a comprar. Podrías haber comprado online, podrías haber venido a comprar a las 2 del mediodía que todo el mundo come, ¿no? O sea, como que eres tú la que te tienes que adaptar, ¿no? a esa situación. Bueno, eso obviamente te deja en una situación de desamparo y de indefensión, ¿no? Situaciones de discriminación que aún existen y que antes algún compañero mío ha hecho mucho hincapié sobre
la necesidad de investigación. Sí es muy importante poner diagnósticos. La dilatación de los diagnósticos produce pues, un malestar dentro del individuo, pero yo voy un poquito más allá y pido que una vez ya estás diagnosticado, no haya una discriminación en cuanto a los derechos, como por ejemplo fundamentales como es el derecho a tener una, que es en mi caso, en primera persona, una inquietud reproductiva, ¿no? Yo para poder ser madre necesito un tipo de adaptaciones, ¿no? Como es una selección embrionaria. Actualmente, además, como me encuentro en este proceso, lo sé bien, no hay ayudas públicas para mi caso, ¿no? Entonces, me encuentro que hay ayudas públicas para otros casos, pero para el mío en concreto no. Entonces, bueno, esto a mí me genera un poco de disonancia cognitiva, ¿no? Porque la respuesta que recibo es, bueno, siempre puedes ir a la privada. Esta es la respuesta que me dijeron desde la unidad de síndrome de Marfan en la que yo formo parte en Cataluña, que está en la Vall d'Hebron. Mi respuesta fue sí, pero yo no tengo los recursos económicos para poder acceder, ¿no? Entonces, esta discriminación me parece, bueno, pues que la investigación es muy importante. Se ha permitido que en España ahora, gracias a la investigación y gracias al mundo asociativo, haya 4 asociaciones de síndrome de Marfan que aglutina la Asociación Española de Síndrome de Marfan, y todo esto ha posibilitado que haya 3 unidades especializadas en síndrome de Marfan, en Cataluña, Madrid y Andalucía, pero bueno, también falta mucho por hacer, porque una persona con síndrome de Marfan gallega que se tenga que desplazar cada 3 meses a Madrid, a Cataluña o a Galicia o al sur, bueno, pues es una limitación, ¿no? Vuelvo al tema económico, ¿no? Aquí se habla de doble discriminación, pues que la gente que no tiene dinero también es otra discriminación más, ¿no? Bueno, solamente ya terminar, yo como psicóloga y como miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, me gustaría hacer hincapié en lo importante que es hacer el proceso de acompañamiento, ya no solamente cuando te diagnostican, sino en todas estas ocasiones en las que tú tienes frustración, en la que te encuentras en la posición de indefensión, ¿no? De que la legalidad no está contigo, que no te defiende, que la sociedad no te ayuda, ¿no? Que se trabaje emocionalmente, generando resiliencia, capacidad de hacer frente a todo eso, ¿no? Y no desfallecer, que a veces es bastante fácil, ¿no? Que si una persona no puede, que pida ayuda a un psicólogo. Y con esto me gustaría ya terminar. No sé si me he pasado de los 15 minutos o no, Daniel. Creo que vamos bien, sí, vamos bastante bien de tiempo. Y gracias, Ruth, por tu testimonio, tanto como persona que convive con una discapacidad y como profesional, porque además, ¿no? Bueno, ya lo comentaba Jordi en su ponencia, ¿no? Hablábamos de aislamiento, soledad, también lo comentaba Diego, y aquí añadimos, añades el elemento vulnerabilidad, ¿no? Y este elemento de la discriminación añadida, ¿no? Desde la perspectiva económica, cuando no se te podrías tener el derecho a ser madre, pero no se te da, ¿no? No se te da este derecho, ¿no? Y bueno, luego para comprar un avión, el dinero siempre está, ¿no? O un avión de guerra, ya que estamos en este periodo tan nefasto. Vulnerabilidad, frustración, ¿no? Jordi comentaba ¿no? Los porcentajes de ansiedad,
de trastornos varios y encontramos bastante. Antes decía, ¿no?, que a veces la persona se siente lista para poder visibilizar su discapacidad, pero cuando se siente maltratada, ¿no?, en una situación de indefensión, como decías tú, va callando, ¿no? La indefensión es la dinámica básica que se da en el maltrato, ¿no? El maltrato psicológico, el maltrato físico, ¿no?, tanto dirigido a mujeres, por lo cual al final acabamos pensando, ¿y para qué? ¿No? Dejo de volverme visible, no me entienden y no se me reconoce lo que debería reconocerme, ¿no? O un ascensor preferente para personas lo tengo en el centro comercial cerca de casa. Preferencia a personas con niños, con silla de rueda, con movilidad reducida. Nadie me ha preguntado jamás, ¿quieres entrar? Ni en el periodo de pandemia en la que, ¿no?, entraba solo una persona a la vez en el ascensor. Yo soy usuario de silla de rueda también. Por lo cual, ese dolor añadido emocional, ¿no?, este duelo por no poder tener un proyecto de vida como madre, ¿no?, desde la experiencia que traes tú, lo hace más complejo todo. Ya la discriminación no son dobles, sino triples, cuádruples. Vaya, y sumando más. Gracias, Ruth. Damos la palabra a Ricard, que sumará más, sin duda. ya lo veía, ¿no?, que iba sí, con su cabeza, uy, ahí. Bueno, gracias, Ricard, por aceptar nuestra invitación y a ti la palabra para aprender un poco más de tu experiencia, tanto como persona y como también presidente de la asociación que representas. Gràcies, Daniel. Si no hi ha cap impediment, jo us faria l'exposició en català. Si algú me diu si no diu el contrari, doncs continuaré en català, d'acord? Sí, m'he sentit bastant identificat amb les persones que han intervingut fins ara en relació a la visibilitat o invisibilitat, no? Per tant, en primer lloc, el que sí vull és agrair-vos a les persones del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya l'oportunitat que ens doneu a ACU Catalunya per poder participar en el vostre cicle. I com a president d'ACU Catalunya des de fa pràcticament poc temps, de l'1 d'octubre del 2021, és a dir, pocs mesos, és un plaer poder aportar el nostre granet de sorra juntament amb les persones que hem parlat abans, amb la Ruth, el Jordi, el Diego i tu, Daniel. A Catalunya, aproximadament, hi ha unes 40.000 persones que han estat ja diagnosticades o bé amb malaltia de Crohn o bé amb colitis ulcerosa, que són malalties inflamatòries, que no són contagioses, que sí que són cròniques, i una de les característiques principals, com sabeu també, és que ens impedeixen absorbir adequadament els nutrients i els aliments. Val a dir que amb dues malalties, els pacients que patim amb dues malalties, de vegades compartim símptomes comuns, imprevisibles, però que també varien molt d'una persona a una altra. I això ens provoca incerteses. Algunes s'han comentat abans per part dels altres companys i companyes que han parlat. Però normalment una de les preguntes que ens solen fer més, i sobretot les persones que et coneixen de nou, tot i que amb els anys i amb l'experiència ho vas solventant, és, escolta, com vius i com vius amb aquesta malaltia inflamatòria intestinal, perquè pel teu aspecte o per la teva manera de moure't o per la teva manera de ser, no ho sembla, no? I aquí és on hi ha la nostra, en certa manera, dificultat o bé oportunitat d'explicar-nos. Jo sempre els explico el mateix, que nosaltres, com a pacients d'enfermetats inflamatòries intestinals, jo en concret pateixo la malaltia de Crohn,
doncs podem patir múltiples conseqüències. De vegades, algunes són molt evidents, com el dolor o l'aïllament, o inclús ens tanquem i ens tornem molt solitaris, però en canvi d'altres són més difícils de mesurar, com per exemple la incomprensió o la incertesa de què et passarà quan tens alguna crisi o alguna falsa alarma. I per tant, nosaltres mateixos ho fem visible envers els altres o ens ho amaguem. Per tant, ens trobem davant d'aquestes malalties que comporten i que contenen implicacions de múltiple diversitat. Per exemple, implicacions socials, culturals, emocionals i físiques. Per exemple, físiques. Us posaré un exemple d'un amic que conec. Una persona que va al bany fins a 20 cops al dia durant 7 dies a la setmana. Li ha tocat passar amb una crisi. Això suposa un esgotament físic, un esgotament social i sobretot un esgotament emocional important. Per tant, i en aquest aspecte sobretot, des d'ACU agraïm molt, des d'ACU Catalunya agraïm molt la col·laboració que mantenim amb vosaltres, amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, perquè ens ajudeu, els pacients, sobretot a escoltar-nos i a treure'ns una mica de dins tot allò que portem i que ajudi a fer-nos més visibles. Altres tipus d'implicacions són emocionals i socioculturals. Moltes vegades ens sentim avergonyits de com ens trobem quan patim alguna crisi, no sortim de casa, ens aïllem, patim depressions i la culpa, aquest sentiment que ens afecta a l'hora de relacionar-nos tant socialment com també íntimament, per què no dir-ho? També us haig de dir, per experiència personal, que amb els anys i gràcies a les experiències viscudes, positives i negatives, i la maduresa, la persona guanya confiança envers els altres, però sobretot envers en tu mateix, l'autoestima, que abans s'ha comentat. Per tant, arribats fins aquí, en aquest punt, la dicotomia de visibilitat o invisibilitat dins de les malalties inflamatòries intestinals, doncs és difícil de veure. Podem patir un procés febril, cansament excessiu, com us deia abans, ens quedem a casa o ens aïllem, o sentim vergonya de sortir, ja us ho he dit, i fem visible una altra malaltia, la qual cosa vol dir que ens invisibilitzem nosaltres mateixos i ens ve aquest sentiment de culpa, de dir, és culpa meva, i no és així. O també patim dolors musculoesquelètics. Jo mateix em porto 5 dies, des del canvi de temps famós de que van baixar les temperatures, doncs amb molt dolor i malauradament estic coixejant, porto 4 o 5 dies de la cama esquerra. Però sé que em passarà, perquè l'experiència viscuda, que això em passa normalment cada primavera, em fa saber que això em passarà. També val a dir que abans s'ha comentat percentatges en quant a pacients, en quant a tractaments, etc. Per exemple, el 20% de pacients acaben desenvolupant artritis i un 33% alguna malaltia associada. Jo, per exemple, tinc una malaltia associada, tinc espondilitis anquilopoiètica associada. També, per exemple, fa 10 anys enrere jo no practicava esport. En un moment determinat vaig deixar de practicar esport, però gràcies a la insistència de la meva fisioterapeuta, la persona que em tracta cada 15 dies i cada 3 mesos un osteòpata, doncs vaig començar a fer natació. Fins al punt que ara, si no faig 3 quilòmetres diaris nedant, doncs no estic satisfet. Per tant, si ens tornem persones invisibles de cara a la societat, com podem revertir aquesta situació? Doncs d'ACU Catalunya això ho veiem molt sovint i sobretot ho veiem amb persones joves. Per què? Perquè moltes vegades o no van a l'escola o deixen d'anar a l'institut o deixen d'assistir a exàmens importants per no dir que estan patint una crisi. Per això, en el seu moment es van crear un dels projectes a ACU Catalunya, que és el Deixa'm Aprendre, per afavorir les iniciatives entorn al dret a l'educació de les persones joves diagnosticades. I que ens ha portat acords de col·laboració amb moltes llars d'infants, amb moltes escoles, amb instituts i sobretot amb les universitats públiques de Catalunya, en definitiva per visibilitzar en positiu els nostres pacients més joves.
Hi ha una altra manera també d'ajudar els joves, que són les converses que mantenim amb pares i familiars, amb grups de voluntaris que tenim grups reduïts, ara que podem tornar-nos a trobar, estem treballant molt el tema dels grups reduïts amb joves, i també les sessions de mentoratge que tenen els joves i les joves amb persones més grans de l'associació per compartir experiències, per escoltar-los, intentant-nos entendre'ls i comprendre'ls, perquè nosaltres ja hi hem passat, i sempre dir-los que estem al seu costat. Però també val a dir que un paper imprescindible el feu vosaltres, els psicòlegs. Per què? Perquè vosaltres doneu un suport imprescindible per al devenir els nostres socis més joves, per ajudar-los a passar de ser persones invisibles a visibles, assumint tot allò que comporta ser un pacient o malalt, per què no dir-ho, d'una malaltia crònica no contagiosa, i per tant és imprescindible el vostre suport. Relacionat amb tot això, jo l'altre dia estava llegint un estudi dels companys d'Impacient que mostra l'alt nivell de contacte i valoracions que hi ha envers els personals de referència, com són l'atenció primària i infermeria, però sobretot la major demanda que hi ha cada cop més de psicòlegs. I això va una mica en funció de la gravetat, o sigui, de la severitat de l'enfermetat, dels anys que es porten convivint amb ella, o de la relació, com es feia abans esment, de la relació que hi ha dels pacients amb les associacions. Perquè és veritat, al nostre país, Catalunya, tenim un grau molt important d'associacions de tot tipus. De salut, esportives, culturals, socioculturals, etc. Per tant, en aquest estudi el que es veia dir és que com més recent és el diagnòstic, i si formes part d'una associació o d'una ACU, el contacte amb els professionals de la psicologia augmenta. I també, per una altra banda, ens diu que les persones amb menys qualitat de vida i amb més anys d'evolució també demanen amb més freqüència el contacte amb vosaltres. Per la qual cosa, la vostra aportació per a nosaltres és imprescindible per ajudar-nos a fer-nos més visibles. Invisibilitat o visibilitat. Hem passat per una situació d'una pandèmia, de la Covid. Hem passat confinament, hem passat aïllament, hem passat solitud. I degut a aquesta situació, per exemple, un dels altres grans projectes, és el més gran que tenim a ACU Catalunya, que és on no puc esperar, clar, s'ha estroncat una mica. Per què? Doncs, evidentment, perquè en aquest projecte s'hi van adherir més de 5.000 establiments, entre públics i privats, i com molt bé sabeu, la major part d'establiments de restauració, que són els que bàsicament tenim molta relació, hi havia més de 5.000 establiments, repeteixo, i els hi vam enviar mails, però només van rebre 47 respostes. Què vol dir? Doncs que hem perdut molts llençols pel camí. És a dir, n'hi ha hagut que s'han traspassat, n'hi ha hagut que han tancat, hem patit les conseqüències d'aquesta pandèmia, evidentment. La persona que tenia un negoci així, doncs molta gent ha hagut de tancar. Ho veiem a les grans capitals, però també en pobles petits, que això ha passat. I, per tant, aquest any i l'any següent, el 2022 i el 2023, ens han plantejat per tornar a reactivar tot el que és el projecte No Puc Esperar. A l'administració, comptant amb el Departament de Salut, ampliant el conveni a d'altres administracions, com són les altres 3 diputacions catalanes que no estan adherits al conveni, que són Lleida, Tarragona i Girona, també els ajuntaments d'aquestes ciutats, i, per tant, estem treballant per reactivar tot aquest projecte. I tot aquest treball i esforç diari que fem des d'ACU, bàsicament les 2 persones treballadores que tenim, però també les persones que formen part de la Junta i, en definitiva, tots els socis, doncs per fer-nos visibles, perquè els pacients de crònic-colitis ulcerosa també existim, també vivim, també volem conviure de manera digna amb la nostra malaltia i que això no ha de representar cap estigma, com abans s'ha comentat en alguna situació, per a discriminar-nos. I que a la vegada volem fer palès que nosaltres també tenim els nostres drets, siguin culturals, siguin socials, i també dret a les nostres oportunitats laborals. Abans també s'ha comentat, no? Hi ha certa discriminació en funció de la discapacitat que pot tenir una persona. Per tant, aquestes discapacitats no ens fan ser diferents, sinó que han de ser enriquidores des de l'aportació de cadascun de nosaltres i no ens poden veure com a persones inferiors, sinó iguals. Per tant, el que volem mostrar des d'ACU Catalunya, i jo que parlo avui i tinc l'honor de representar-la, és que nosaltres volem construir el present i el futur d'aquesta societat amb tots. I per últim, abans d'entrar a la xerrada, he trobat una cita d'un proverbi asiàtic molt curiós sobre la visibilitat, que diu el següent:
Diu, un hilo rojo invisible conecta a aquellas personas que están destinadas a encontrarse, a pesar del tiempo, a pesar del lugar o a pesar de las circunstancias. El hilo rojo se puede estirar, se puede contraer o se puede enredar, pero nunca llegar a romperse. Per tant, gràcies per escoltar-me i agrair-vos un cop més al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya el vostre suport envers la nostra associació i envers les altres associacions que avui estem aquí representades. Muchas gracias, Ricard. Has tocado muchos temas que son muy interesantes para nosotros psicólogos y, bueno, y sin duda también para otros participantes. No estamos, estas mesas redondas no estaban dirigidas a pacientes, a personas que se dedican al trabajo dirigido a la intervención social. Y has hablado de culpa, pero has hablado también de proyectos y de la colaboración de la sociedad, ¿no? Lo que comentabas con respecto no puc esperar, ¿no? Y la pérdida de tanta colaboración durante la pandemia. No puc esperar para ir al baño, ¿no? Ni tengo el tiempo para tomar un agua y decirte y luego pedirte de ir al baño, ¿no? Entonces, que hubiese muchos bares y que casi, ¿no? Creo que tengan una pegatina, ¿no? Recuerdo, me comentó. Sí, ja m'han Sí, que tampoco haría falta, ¿no? O sea, voy al baño, estamos en una ciudad donde hay baños públicos si hay una maratona o hay un concierto, o si no, no existen casi los baños públicos. Es algo que a mí me impresionó bastante. Con respecto al papel de los psicólogos, yo tengo suerte de colaborar desde hace poco con ACU y una persona me decía el otro día, haber venido antes. Tanto una persona con varios diagnósticos, haber venido antes porque todo esto que yo me he quedado dentro, ¿no? Antes hablaba de comunicación y hay gente que tiene facilidad para visibilizar su problemática, pero hay gente, y lo he visto también tanto en dinámica con personas con esclerosis múltiple que con personas con colitis ulcerosa, una tendencia a proteger, a no decir ni a la familia ni a los amigos para no sobrecargar, ¿no? Estos cuidadores, estas personas que tienen que estar pendientes un poquito más para nosotros, pacientes, y entonces evito decir, ¿no? Pero cuánto es importante poderme sentir libre, fuerte y capacitado para visibilizarme. A veces la discriminación es, la sufrimos por actos, ¿no? Conscientes o inconscientes, ¿no? O desde la sociedad, pero nosotros como pacientes tenemos un papel muy importante y afortunadamente la ayuda psicológica consigue darle a estas personas cierta capacidad, ¿no? Cierta seguridad para poder visibilizarse, y es una labor creo que tenemos que hacer tanto como profesionales, pero como pacientes también, y para llegar a aquella inclusión, ¿no? de la que hablaba el Diego antes, hay que, digamos que cada uno tiene que comprometerse y poner su granito de arena, granito, hombre, una bonita roca de piedra para ir montando una estructura que permita una inclusión de verdad, y poder reducir esa discriminación y que no se hable más de discriminación. Son las 8 menos 5 y antes, no sé si hay preguntas, ahora nos informará la Ana.
estaba pensando a mí me impactó mucho, Jordi, la diapositiva sobre la evolución de los números, ¿no? de las asociaciones, de las entidades. Me impactó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Yo hace años trabajé en una ONG y en esta entidad acabábamos haciendo o completando ciertas faltas de servicios que había desde la administración pública. Y lo que un buen menudo nos preguntábamos es, vale, está bien que estemos nosotros, está bien que estén los voluntarios, y hemos visto el papel fundamental que hacen, ¿no? Al final son personas que, los que más saben, los que primero aportan ayuda, ¿no? A las personas y familias que padecen una enfermedad, que conviven con una enfermedad orgánica o de cualquier tipo. Y tal vez hay cierta tendencia a delegar demasiado en el mundo asociativo y una falta de responsabilización desde lo público. Pregunta, ¿no? Era un dilema, ¿no? Casi un dilema. Y si no estuviéramos nosotros, ¿quién se haría cargo? Es cierto, gracias por la cuestión. Bueno, lo ha dicho Ricard también, ¿no? Diego, yo creo que, y en Marfan pasa igual, ¿no? O sea, el movimiento asociativo cuando se inicia pues para que unas personas con situaciones similares, con una enfermedad, pues puedan conjuntamente trabajar ciertos objetivos, ¿no? Y es verdad que esa unión sí hace la fuerza. Para mí es muy importante esa unión para poder abrir caminos, ¿no? Y además cuando uno inicia, yo recuerdo cuando inicié el movimiento asociativo, pues te marcas unos objetivos y uno de ellos es dar a conocer la enfermedad o las enfermedades que nos ocupan y apoyar la investigación para que haya en un futuro pues una vida mejor, poder apoyarla, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas enfermedades raras, por ejemplo, la N es muy pequeña y como es muy pequeña, pues no hay un interés en investigarla sin aportar nuevas terapias, ¿no? Es muy difícil. Y todo eso sale muchas veces de la asociación de pacientes, eso sale de las propias familias. Y es ahí cuando, rodando en la asociación, te vas dando cuenta que hay otras necesidades. O sea, vas viendo más y más necesidades, ¿no? Y una de ellas es todo lo que el sistema no cubre, porque una asociación de pacientes y una familia en sí requiere de esa ayuda psicológica tan importante en el impacto, en el diagnóstico de la enfermedad, en el impacto también en cómo se va la enfermedad agravando en la persona y la pérdida de facultades de muchos tipos, donde la parte psicológica es muy importante, y también en el final de vida, cuando un paciente parte, ¿no? Pues el impacto familiar es muy grande. Yo lo he vivido en primera persona, ¿eh? O sea, quiero decir que son cosas que cuando uno inicia el movimiento asociativo no piensa en otras cuestiones. Y luego van surgiendo. Va surgiendo también la necesidad de mejorar la calidad de vida, no solo de buscar un tratamiento futuro, sino de mejorar a través del logopedia, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, cuando vas al sistema, o ¿no? En este caso al gobierno, ¿no? A pedir ayuda para que te sufraguen los gastos, te dicen que no, porque una de las cosas es el desconocimiento a esa enfermedad, a la discapacidad, a los problemas que ocurren. O sea, eso es como, no, esto no va con nosotros. Y la situación que tiene una familia en el día a día en su casa es muy grande, muy grande. El impacto económico en una familia es importantísimo. Por eso la Asociación de Pacientes también busca recursos para poder ayudar en lo posible a este tipo de familias, ¿no? Nosotros
en las asociaciones hacemos lo posible para que impacte lo menos posible o poder cubrir cosas que en realidad no nos tocarían. Pensad también que en las asociaciones, algunas de ellas, la que yo dirijo, ha ganado algún premio, porque lo bien que lo hace atendiendo a los afectados y tal, es que en realidad no deberíamos ganar ningún premio. O sea, lo que haría falta es que eso lo cubriera el sistema. ¿Entiendes? O sea que hay muchas necesidades. Yo creo que todos compartimos lo mismo. O sea que... Daniel, si me permites, Sí. hay a colación de administración y pacientes o sufridores del sistema, quiero decir. En el caso, por ejemplo, y viene muy a colación de este panel o de este tema, que es las discapacidades invisibles, desde las asociaciones de enfermedades neurológicas se le ha solicitado al Congreso de los Diputados una ley o articular un mecanismo legal para que todos aquellos pacientes que sean diagnosticados con una enfermedad neurológica tengan ya por el hecho del diagnóstico se les reconozca un 33% de grado de discapacidad y por lo tanto puedan acceder, o sea, puedan tener ese reconocimiento de persona con discapacidad. Puesto que, tal y como estamos hablando y todos hemos coincidido, un paciente que en un momento determinado está en la primera fase, por ejemplo, de una esclerosis múltiple, pues todos lo hemos dicho, pues tiene una serie de, digamos, limitaciones que le van a impedir, por decirlo de alguna manera, desarrollar una vida en condiciones de normalidad, pero que a la hora de ser valorado por los servicios correspondientes para calificar su discapacidad, no va a poder ser reconocido con ese grado de discapacidad. Con esto quiero decir, y esto, como las cosas de Palacio van despacio y ya hace mucho tiempo que se ha pedido, creo que aquí estamos también en un tema importante, ¿no? Que es el hecho a mi parecer, el tema también presupuestario. ¿Qué significaría? O sea, que en un momento determinado ir reconociendo personas con discapacidad por el hecho, sería histórico, ¿no? Por el hecho simplemente de reconocer o por el hecho de diagnosticar, reconocer ya una discapacidad. Creo que era importante también mencionarlo. Sí, Diego, totalmente de acuerdo contigo y conozco varios casos yo de personas que tienen un 16% de discapacidad, un 20% de discapacidad y el foco a la hora de la evaluación, el foco se pone tanto en lo que se ve y en lo que y en lo que ve la comisión que evalúa, a pesar de los informes que tengas, y no tanto en lo que no te permite hacer aquello que tienes. O sea, si vamos al concepto de diversidad funcional, de discapacidad, como queramos llamarla, ¿no? O sea, ¿y por qué tenemos un reconocimiento de un porcentaje de discapacidad y unas ayudas? Porque a raíz de lo que me pasa, no puedo hacer ciertas cosas. Y esto, o sea, este no poder hacer, no poderse desarrollar, tú hablabas, ¿no? de una vida en condiciones normales o similares a muchas otras personas, ¿no? Cuando el concepto de normalidad es un concepto estadístico, ¿no? Tomándolo desde esta perspectiva. Yo no puedo desarrollar una buena vida tal como me gustaría
Y encima tengo la frustración de un sistema que lo que se ve, apunto, tomo nota. Lo que no veo no existe, ¿no? Y es, ¿no? Es el leitmotiv de toda esta, de este ciclo, ¿no? O cuántos de nosotros o habéis, o pacientes o personas que padecen una discapacidad, en el caso, por ejemplo, de enfermedades intestinales, ¿no? Que te llevan a perder mucho peso y luego vuelves a ganar peso, qué buena cara tienes, ¿no? O en el caso de la esclerosis múltiple, ¿no? Ay, pero tienes buena cara. Sí, tengo buena cara, pero lo que hay por ahí, ¿no? El dolor a la rodilla, la hipersensibilidad en una pierna, la falta de sensibilidad, ¿sí? Y cómo te lo cuento, ¿no? Y cómo lo evalúa esto, y cómo se lo cuento yo a esta comisión que acaba dándome el grado de discapacidad. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero lo que no ve, lo que no se ve, no existe, es algo que tenemos que trabajarlo mucho como pacientes y como sociedad en general. ¿Algún comentario sobre el tema u otros que puedan surgir? Mientras tanto, vamos recogiendo preguntas, si las hay. Bueno, otra cosa que se me ocurría, no sé qué opináis o qué experiencia tenéis de esto, ¿no? Hablamos mucho de el gasto que se hace para psicofármacos y cuánto sería más provechoso y útil, ¿no? Un trabajo psicoterapéutico ¿no? En caso de trastornos por ansiedad, trastornos por estado de ánimo. Y ahora pensando en el tiempo que se tarda en dar un diagnóstico, pensaba, ¿cuántos pacientes van, ¿no? Que esta puerta giratoria, ¿no? ¿Cuántos pacientes van dando vueltas entre un médico, un especialista y otro? Y calcular este gasto, ¿no? Estos médicos de cabecera que en los últimos par de años, bueno, han sido más puestos bajo presión, pero tenemos un sistema sanitario que no es suficientemente soportado, económicamente soportado desde hace muchos años. Calculando tanto tiempo no muy bien aprovechado de parte del médico de cabecera, que quita espacio a otros pacientes y derivaciones a especialistas, ¿cuánto se gasta? Calcular el gasto que se hace, ¿no? Para durante 10 años de la falta de diagnóstico, ¿no? En el caso de enfermedades raras, o 7 años, lo que sea, ¿no? Poner en valor, monetizar este gasto y poder hacer una política de formación e información hacia, ¿no? hacia abajo, hacia el sistema de sanidad de base, ¿no? Lo que comentaba antes. Sería, tal vez acabaríamos ahorrando dinero y informando más y mejor. Jordi, ¿qué opinas tú? Sí, claro, o sea, esto es muy interesante, ¿no? Pero realmente, o sea, cuando hay estas situaciones, no nos podemos, yo creo que es difícil ponernos a pensar cuánto se podía haber hecho mejor o cuánto hubiéramos ahorrado tiempo. Las familias se tiran mucho tiempo buscando al mejor especialista, digo en general, cualquier situación, cualquier especialidad. Y desde que uno entra a atención primaria o en el médico de cabecera, hasta que llega al circuito correcto a la persona indicada y ha dado en la clave, pues esto a veces pasa mucho tiempo y es muy difícil.
Y hay una cosa aquí importante que antes la hemos tratado, y es el compartir. Si fuéramos capaces de compartir conocimiento, de que cuando hay una situación, poder hablar con especialistas o derivar a la persona más indicada para buscar opciones, o sea, yo creo que esto facilitaría y ahorraría mucho dinero en el sistema. Esto no cabe duda, ¿no? Y en enfermedades raras lo que pasa es que cuando sabemos que hay un especialista que está en una ciudad, lo que hay que hacer es facilitar ese camino y acelerarlo lo posible para que esa familia o ese paciente acuda al especialista que tiene referencias, ¿no? Y que es una persona pues bien nutrida, de publicaciones o de conocimiento. Y es seguramente la persona que más va a facilitar o ayudar a esa familia. Y a veces nos pasa esto, por ejemplo, en este país, en las comunidades autónomas, nos falta el poder abrir, ¿no?, ese camino. A veces es más fácil llevar a un paciente a un país de extranjero que en el propio país. Y esto lo hemos vivido muchas familias. Entonces, lo que nos hace falta es eso, compartir, trabajar conjuntamente. Y esto es verdad que la Asociación de Pacientes lo hace también. Hace, como me consta en muchas asociaciones, como en Marfan, por ejemplo, pues que se busca la manera de tener los grandes profesionales que son referentes en nuestras patologías y decir a la familia, oye, ¿dónde vives? Pues mira, el más cercano es este. Esto el sistema no te lo hace. Esto, o sea, ahorraría mucho tiempo y dinero, las dos cosas, ¿vale? Y es una pena porque cuando hablamos de ensayos clínicos, cuando hablamos de oportunidades terapéuticas o de mejora de calidad de vida, a veces esas cosas no se dan y cuestan muchísimo. Y depende de dónde vives, esas son las oportunidades que tienes. Depende a la asociación que estás, esas son las oportunidades que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí eso es una pena, ¿no? Yo creo que estos debates hacen falta también y muchos más, pues para conjuntar ideas, para poder ayudarnos entre todos y para buscar las mejores opciones para facilitar el camino a esas personas que realmente lo están pasando mal, ¿no? Y que no tienen facilidades como realmente requieren. Sí. Daniel, a esto que decía mi compañero, ¿puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. A esto que decía mi compañero, la Asociación Síndrome de Marfan pone una red, ha creado una red de socios en los que cuando una persona de una situación geográfica lejana a una de las unidades que hay, de las tres que hay, ¿no?, de Cataluña, de Madrid y de Andalucía, está lejana, un socio se ofrece voluntariamente, ¿no?, a cogerlo en casa y también tiene pisos la asociación para poder atenuar el coste económico, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña, aquí tú, Daniele, has hecho una contraposición de costes, ¿no?, de lo que costaría a nivel económico, pues esto, ¿no?, desde ir al médico, desde la medicación, pero yo recordaba, ¿no?, mis viajes anuales al Instituto Alemán de Kinderhospital, ¿no?, al Instituto Pediátrico Alemán, y luego el suizo, ¿no? Y yo hasta los 14 años estuve asistiendo anualmente a unas revisiones fuera de aquí, costeadas totalmente a nivel privado, ¿no?, hasta que se creó la primera unidad, ¿no?, de síndrome de Marfan en la Vall d'Hebron, pero bueno, yo he recordado esto que tú has puesto, a raíz de lo que tú has dicho, ¿no?, de la contraposición, bueno, pues que también hay gente que nos hemos tenido que desplazar hasta otros países durante muchos años costeándolo nosotros, antes de que el mundo asociativo pudiera llegar, ¿no? Y los que nos lo hemos permitido. Ya. Disculpad,
Disculpad que os corte, simplemente informaros que nos ha entrado una pregunta por el chat y no sé si queréis terminar ahora el debate o queréis que os formule la pregunta con lo que me digáis. Vamos de tiempo. Sí, yo haría esta pregunta. Sí, haremos la pregunta y luego vamos haciendo un cierre un poco de todo, ¿te parece, Ana? Perfecto. Pues la pregunta va dirigida a Ruth y es si tu discapacidad te ha afectado en el mundo laboral. Ay, Ruth, ¿tienes el micro apagado? ¿Ahora? Perfecto. Vale. ¿Mi discapacidad me ha afectado al mundo laboral? Sí, en mi caso ha sido una discriminación positiva, aparentemente, pero vivida de manera negativa a nivel funcional, ¿no? Después, porque al no ser vista mi discapacidad, normalmente las personas, las técnicas de selección, al no visibilizarlo, no le dan importancia. Y lo que me ha ocurrido son situaciones pues surrealistas como la de ser contratada por una discriminación positiva, ¿no? Todos conocemos las bonificaciones, la ley de la LISMI, etcétera, etcétera. Y de encontrarme que, bueno, que tengo que dirigir un piso tutelado de 3 plantas y que mi despacho está en la última planta y no hay aire acondicionado y llega el verano, ¿no? Y yo con una cardiopatía. Bueno, como la cardiopatía no se ve, es invisible al ojo del otro, por mucho que tú lo expongas en la entrevista y tú digas que tienes síndrome de Marfan y que tienes una cardiopatía, esa persona, al no poderlo ver, es la explicación que yo me doy, ¿no? Yo creo que es porque al ser invisible, bueno, pues lo único que está pensando es en la bonificación y en cumplir la ley de la LISMI. Y ya está. Y si yo tengo que subir 3 pisos cada vez que voy a mi despacho, y voy a mi despacho entre 20 y 30 veces al día, pues yo tener que dejar este trabajo antes de acabar el año. Entonces sí que yo de lo que me encuentro es, antes de llegar a la administración, ahora que estoy en la administración desde hace años no me lo encuentro, pero en la parte privada sí que me he encontrado que hay una perversión en cuanto a las bonificaciones, no hay un seguimiento, yo creo, estricto o un seguimiento eficaz, ya no estricto, sino eficaz de dónde van a parar estas bonificaciones y qué seguimiento se hace del trabajador una vez ya está dentro del puesto de trabajo y la empresa ya se ha bonificado este dinero, ¿no? Es mi experiencia, si puede servir a quien haya hecho la pregunta. Gracias, Ruth. Si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas, Ana? No hay ninguna más. Vale. Gracias, Daniele. Bueno, yo iría cerrando y a lo largo de esta mesa redonda me he dado cuenta de que desde el grupo de Psicología y Discapacidad, tal vez la próxima vez, si seguimos con otros casos, ¿no? Hemos hecho discapacidad, bueno, perdón, doble discriminación por género, ¿no? En la primera conferencia, bueno, primero una conferencia marco, luego la doble discriminación por ser mujer y doble discriminación por discapacidad y salud mental y ahora enfermedades orgánicas y visibilidad, ¿no? Igual lo de la doble discriminación se queda corto como título porque habría que añadir doble discriminación y todo lo que eso conlleva, que es mucha cosa. Hemos visto una afectación por el derecho a querer tener un proyecto de vida familiar, ¿no? La experiencia que nos comentaba la Ruth, ¿no? Por la imposibilidad de poder hacer esta prueba muy costosa, ¿no? O la dificultad
a poder visibilizar en algunos casos cuando hasta nos sentimos culpables, ¿no? de tener, de sufrir una enfermedad, y la necesidad de la ayuda psicológica, más allá, por supuesto, de todo el apoyo familiar y social, que es fundamental cuando, ¿no? Cuando hay cierta tendencia a aislarse, a no poder, por no querer o no poder, ¿no? En el caso de la enfermedad intestinal, como comentábamos con Ricard, ¿no? Y, o los casos en que hay que volver tal vez a pensar mejor qué estamos comunicando con una persona encima de una silla de ruedas, ¿no? En un símbolo ahí en el bus, ¿no? Estamos incluyendo de verdad todo tipo de discapacidad, o solo lo que es visible, ¿no? Porque una silla sí que es visible, tal como comentaba Diego. O se van añadiendo muchas consecuencias importantes, y suerte que existe FEDER, y suerte que existen todas las entidades que se asocian a FEDER, que han surgido por necesidad, porque ojalá no hiciera falta, ¿no? O tener una entidad, o solo se hiciera cargo de una parte, ¿no? La parte más social, más, ¿no? Más de compartir, más de convivencial. Y bueno, entonces sí, doble discriminación por X, discapacidad, y lo que viene detrás de todo esto. Igual lo pensaremos para otro ciclo. Daros las gracias por haber compartido tanto a nivel personal como a nivel profesional también vuestro testimonio, vuestras vivencias. Gracias de parte de todo el grupo de Psicología y Discapacidad, y gracias al colegio que nos ofrece esta oportunidad, a la sección de Psicología de Intervención Social, que nos apoya siempre con mucha confianza. Y ahora, Ana, creo que hay un momento. Sí, muchas cierro gracias. aquí. Pues, gracias a todos, y dejamos a Ana, tiene unas palabras para nosotros. Pues para cerrar este ciclo sobre doble discriminación, vamos a leer unas palabras que nos ha hecho llegar Eduardo Brignani, que por compromisos familiares hoy no ha podido seguir la sesión. Informaros que Eduardo es el coordinador del grupo de trabajo de Psicología y Discapacidad del COP. Y Eduardo nos comenta: con esta mesa redonda damos por terminado el ciclo que hemos denominado doble discriminación. En él hemos abordado un lacerante fenómeno psicosocial por el cual actitudes, acciones, medidas y hasta políticas, tanto en los microentornos cotidianos como en lo macro político-social, se solapan y reverberan, cercenando derechos, apoyos y oportunidades a las personas con diferente tipo de discapacidad. Lamento no poder haberles acompañado en esta oportunidad, porque hoy estoy de viaje en mi país de origen. Compromisos familiares se han antepuesto, dada la significativa diferencia horaria que tenemos a esta actividad que ya estaréis cerrando. Deseo hacerme presente a través de estas palabras, resumiéndolas en una sola, cargada de gratitud y reconocimiento para Daniele Basta, Àngels Mañas y Josep Pascual, que lideraron las mesas redondas de este ciclo que organizamos desde el Grupo de Trabajo de Psicología y Discapacidad. Enhorabuena por el nivel alcanzado en las mismas. Muchas gracias por vuestra dedicación organizativa y vuestra capacidad para moderar y dinamizar que habéis desplegado en las mismas.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos los miembros del grupo de trabajo por la labor que venís desplegando desde el año 2013 en el seno de la sección de intervención de psicología social del COP. También deseo agradecer a este grupo de ponentes de hoy y a las quienes han participado en las otras 3 mesas redondas ya desarrolladas. Estimamos mucho vuestros aportes a la vez que vuestros testimonios en primera persona. Deseo además agradecer al equipo de formación de nuestro colegio, liderado por Yolanda García y en particular a Ana Parcerisas por el apoyo técnico y logístico que nos prestaron. Desde el Grupo de Trabajo de Psicología y Discapacidad del COP, que tengo el honor y el placer de coordinar, deseo también agradecer a las casi 200 personas que han estado siguiendo las diferentes mesas redondas, que han conformado este ciclo de debate y reflexión que hemos organizado. Muchas gracias a todos y a todas. Eduardo Brignani. Gracias. Pues sin más extensión, daros las gracias desde el colegio también y nos vemos en las próximas actividades formativas del colegio. Que vaya muy bien. Buenas noches.